Eh, Vamos a ver hoy elementos placa. Elemento placa es un elemento, el elemento placa delgada es un elemento muy utilizado, diría que de los más utilizados, viga, placa y elemento 3D, según el tipo de cálculo que vayan a realizar. Elementos placa están en el mismo PowerPoint que elementos viga, porque son elementos que los dos elementos, viga y placa, en cada nodo tienen 6 grados de libertad. No solamente las 3 traslaciones, sino las 3 rotaciones. Porque son elementos donde se hace una simplificación y se quiere utilizar su comportamiento transversal. Por ejemplo, un elemento barra, a diferencia de un elemento viga, la diferencia está en que el elemento viga soporta carga transversal y el elemento barra no. El elemento barra es como si fuese un cable o un tirante, algo que no está diseñado para soportar ni momento, ni carga, ni momento flector, ni carga transversal. Entonces, esos tienen 3 grados de libertad en cada nodo, solamente las traslaciones. Ahora, cuando yo lo transformo en una viga y quiero cargarlo transversalmente para soportar una losa o para alguna máquina para soportar alguna carga, entonces ahí yo ya le estoy poniendo una carga transversal, por lo tanto ese elemento estructural ya tiene que soportar una deflexión normal a su propio eje. Entonces, para poder materializar, tengo que decir que si la viga está empotrada, tengo que suprimirle el giro. Si está simplemente apoyada, no, pero si está empotrada, sí. Y además, una carga en el medio de una viga va a transmitir un momento flector que tengo que de alguna manera poder materializarlo dentro de un elemento. Entonces, lo mismo pasa con elementos placa. Vimos las últimas dos clases, elementos 2D, que son elementos que yo cargo en el plano, pero nunca, cuando hicieron el práctico que ustedes entregaron, son elementos que yo los cargo en el plano, pero nunca los cargo de forma transversal. Entonces, esos elementos no soportan una flexión. Ninguno de esos elementos los podrían ustedes utilizar como una losa de un piso o una compuerta hidráulica, que es el ejercicio que vamos a hacer. No los podría utilizar porque no soportan carga transversal a su plano. Entonces el elemento placa sí es un elemento que tiene hipótesis de simplificación de los elementos 3D, y los vamos a ver, obviamente, ya arrancamos por mulería. Tenemos elementos rectangulares. No vamos a ver un poquito así las ecuaciones, pero más que nada para que vean cuáles son las condiciones de borde y nada más. Tenemos elementos, estos son elementos no conformes porque no hay continuidad en los giros entre elemento y elemento. Fíjense que dice, por ejemplo, en este borde, este es el eje X, ¿no? En este borde dice que no hay discontinuidad en el giro en tita. O sea, el giro en este sentido no tiene continuidad. Tenemos, por ejemplo, si tenemos un elemento de esta manera, tiene 4 nodos, uno en cada esquina, y en cada uno de esos nodos tiene 3 giros y 3 desplazamientos. Por lo tanto, la función aproximante de este elemento, imagínense que yo tengo 6 grados de libertad en 4 nodos, esa función tiene que tener 24 incógnitas. ¿Bien? Entonces, es una función bastante compleja. Quiere decir que va a aproximar muy bien cualquier elemento o cualquier cosa que yo quiera poner. Si yo tengo 3 nodos, o sea, un elemento triangular, voy a tener 6 por 3, 18. 18 grados de libertad, entonces voy a tener un polinomio de 18. Fíjense que acá tengo este polinomio, es solamente para desplazamientos, el W. Como tengo 3 desplazamientos en cada nodo, 3 por 4, 12,
tiene 12 términos. Este polinomio W me va a dar el desplazamiento de este elemento. Y este polinomio θ me va a dar los giros. Por ejemplo, θxy me va a dar los giros en X. Tengo 4, porque tengo 4 nodos. Pero a la vez, este θ tiene que tener una relación con el W, porque es la derivada del W. Entonces, fíjense que si yo quiero calcular los giros con respecto a Y, tengo que derivar los giros con respecto a X, tengo que derivar este con respecto a Y. Entonces, fíjense, si lo derivo con respecto a Y, este me da 0, este me da 0, este me da alfa 3, fíjense que acá está, este me da 0, este que está acá, tengo una Y acá, lo derivo con respecto a Y, me da alfa 5 por X, que está acá, y así con lo mismo con el otro, ¿no? Entonces, es un elemento que tiene alguna incompatibilidad. Estos son dos elementos, uno al lado del otro, el elemento A y el elemento B, entonces tienen incompatibilidades en los giros, no en los desplazamientos, pero en los giros van a tener una incompatibilidad, por eso son elementos no conformes. Bueno, hay elementos triangulares, y esos elementos triangulares pueden tener los nodos en los extremos, o pueden tener algún nodo intermedio también. Entonces, por ejemplo, en los nodos externos solamente tenemos desplazamiento transversal y los giros, θx y θy, y en los nodos intermedios tenemos el giro con respecto a su normal, o sea, el giro con respecto a la normal de ese borde. Bueno, hay diferentes tipos de elementos. Tenemos elementos cuadrangulares y triangulares. El cuadrangular tiene 4 nodos, tiene 4 vértices en realidad. Y el elemento triangular tiene 3 vértices. Pero no quiere decir que con esos 3 vértices solamente utilice esos 3 nodos. Puede tener nodos intermedios, y cada uno de esos nodos intermedios puede tener diferentes incógnitas. Por ejemplo, este que está acá, este elemento, fíjense que tiene en los nodos de los vértices, tiene los desplazamientos W y algunas derivadas, hasta derivadas de segundo orden, que eso, cuando más complejo es el elemento, mejor aproxima. Entonces, este elemento que está acá, fíjense que en cada nodo de un vértice tiene compatibilidad en desplazamientos, en derivadas con respecto a X y con respecto a Y, en la derivada segunda, en la derivada cruzada, y después, además, tiene en la mitad de las aristas otros nodos que tienen este tipo de continuidad. Entonces es un elemento bastante complejo, y aproxima mucho mejor que estos elementos de acá. Bueno, después hay estos elementos que solamente funcionaban si eran rectangulares. Hay, bueno, variedad de elementos, y el más importante es uno de Beubeck, que sale de que tiene, este es un elemento triangular que tiene un nodo en el medio. Entonces, hay un elemento que se llama de Beubeck, este sigue siendo el mismo, que es este, que se realiza con la unión de 3 triángulos con nodos en el medio. Fíjense que va a quedar un elemento cuadrangular con un nodo en el medio, y ese nodo se utiliza, estaba por acá, se utiliza para compatibilizar, acá está. Se elimina el desplazamiento y los giros acá, y queda una matriz de 16 por 16, y este, digamos, que es uno de los mejores elementos placa que existe. No son tan exactos como los otros. Estos se aproximan, pero digamos, la teoría de placas es un poco más compleja que la teoría de vigas, y los elementos vigas sí aproximaban bien la teoría de vigas, pero los elementos placas no. Entonces, este es uno de los mejores elementos que van a encontrar. Bueno, no tenemos mucho más. Vamos directamente a pasar. Yo acá les dibujé, esto está hecho en Inventor, es un pedazo de chasis. Bueno, me falta, yo ahora les voy a mostrar. Vamos a trabajar con esto, y esto lo puedo hacer con elemento placa. Fíjense que es una chapa pegada, es un chasis
que puede ser de un tractor de un camión, y vamos a trabajar con este tipo de estructuras, o por ejemplo esta otra, que es un soporte de un intercambiador de calor. Podríamos trabajar con un intercambiador de calor, que lo tenemos todo por acá, desapareció, acá está. Podríamos trabajar con un intercambiador de calor, lo que pasa es que hay que empezar a simplificar. Entonces, como ejemplo es el mismo, vamos a trabajar, a ver si no tengo abierto el programa, sí. Vamos a trabajar con elementos placa. Bien, vamos a hacer un archivo nuevo. Siempre, bueno, por ahora vamos a trabajar con Static Stress. Los otros estudios los vamos a ver si podemos aplicar en la última clase, pero es lo mismo. O sea, aparte de estático, lo que vamos a ver son frecuencias naturales y pandeo. Pero es cambiar de estudio y después es muy similar. En la última clase vamos a revisar eso. La última clase va a ser el 2 de diciembre. Pero bueno, y para esa clase tendrían que entregar el último práctico, que es el de placas y vigas. Bueno, vamos a arrancar con un ejemplo. Vamos a hacer práctico 3, placas. Bueno, vamos a trabajar con elementos placa, entonces vamos a dibujar vamos a arrancar con una placa rectangular cuadrada. Vamos a, por ejemplo, vamos a hacer un rectángulo. Si vamos a hacer un rectángulo directamente podría ser un mallado rectangular y no dibujarlo. Entonces, fíjense que acá voy a venir con este tipo de mallado rectangular, y lo voy a hacer parte 1, superficie 1, layer 1. Fíjense que me va a pedir 4 puntos para hacer el rectángulo. Entre el 1 y el 2 va a llamar a la línea AB, y entre el 2 y el 3 la línea BC. Y estas son las divisiones que va a poner en esos puntos. Entonces vamos a dejarlo así como está. Vamos a hacer un rectángulo, vamos a ver las relativas, va a salir del 0, 0. Fíjense que ahí ya puso el punto A. Vamos a correr 1 metro en X. Ahí tenemos el punto B. Vamos a ir para ahí en 1.2 menos 1. Vamos a complicarlo. Menos 1.3 y ya están los 4 puntos, ¿no? Entonces ahí me va a dividir, esta línea me la va a dividir en 4, y vamos a cambiar de acá, y esta línea me la va a dividir, vamos a poner que es en 6 y la otra en 4. Entonces, si se fijan, aplicamos, y ahí me dibujó un mallado cuadrangular, o sea, hecho por 4 puntos. Fíjense que ahí tengo ese mallado, todavía no definí el tipo de elemento. Si le doy doble clic acá, tengo plate. Fíjense que acá tenemos elementos, que son todos elementos placa, o sea, elementos 2D. Membrana es un elemento que soporta carga transversal, pero tiene que tener una tensión, es como si fuese una lona. Después tenemos compuestos delgados y gruesos, son placas sándwich, el grueso, y compuestos delgados, que puede ser alguna fibra de vidrio, alguna fibra de carbono. Vamos a utilizar elementos placa. Fíjense que ahora
cambió de color, y cuando vengo a definir el elemento, por defecto trae el tipo de elemento Beubeck. El material es isotrópico, y acá puedo cargar el espesor de esa placa. Podríamos poner que tiene unos 6 milímetros. 6 metros, ¿sí? 0.3 metros. Acá tenemos para poner la temperatura. Y no hay mucho más para explicar. Aplicamos OK. Yo no recuerdo qué era. Parvas, no me acuerdo, sí. Todo. Y bueno, ponemos el material. Vamos a poner que es una placa de acero. Y bueno, esta placa de acero la vamos a cargar de forma transversal. Entonces lo que podría poner son condiciones de borde. Puedo tomar, vamos a seleccionar bordes, por ejemplo. No me selecciona bordes. Bueno. A ver si selecciono todas las líneas. Bueno, acá no me deja. Puedo seleccionar. Bien, no me deja poner las condiciones de borde a los elementos. Entonces, de todos esos elementos que yo seleccioné, le voy a poner las condiciones de borde. Puedo seleccionar todos los elementos y con esta opción, clic derecho con esta opción, selecciono los vértices. Y me seleccionan los vértices de todos esos elementos que estaban ahí. Entonces con clic derecho ahora sí me deja poner condiciones de borde y puedo poner a esas condiciones de borde que están fijas. Entonces la placa está empotrada en ese borde. Ok. Y también podría empotrar estos que están acá. Entonces fíjense que le saqué los 6 grados de libertad a cada nodo. Entonces ahora la placa está empotrada. Puedo ponerle una carga. Vamos a poner, pongamos, no me quiere aceptar, ¿sí? Presión, vamos a poner en pascales. Vamos a poner 100.000. Puede ser presión, siempre es perpendicular a la superficie. No sé qué voy a hacer acá. Okay. Bien, entonces aplicó una presión en toda la chapa que son esos 100.000 pascales. Bueno, ahí ya estaríamos listos para correr el ejemplo. Bueno, ¿cuándo utilizamos elementos placa? Cuando tenemos, como les mostraba hoy el chasis ese, elementos muy delgados, o sea, que las longitudes sean 50 veces mayor que el espesor, entre 10 y 50. Hay veces que se puede utilizar con 10, pero para estar seguros que el espesor sea 50 veces menor que una de sus longitudes. ¿Cuál de sus longitudes? Y bueno, de las dos que tiene acá, que la caracterizan, la menor. Si tiene esa diferencia, esa relación, entonces pueden utilizar elementos placa. Si se fijan acá, en esta pieza que está acá, está bien, este bordecito que tengo acá no es 50 veces mayor, pero me permite
voy a tener mejor aproximación y lo voy a resolver mucho más rápido si utilizo elementos placa para resolver este tipo de elementos. Bueno, a ver, esto. La presión quedó, bueno, puesta hacia arriba, no importa. Ahí, fíjense que ahora sí soporta la carga transversal. Entonces esto es una placa que está empotrada en dos bordes y tiene una presión puesta en todo su dominio. Entonces, supónganse que eso es un peso. Entonces se comportaría de esta manera. Bueno, tiene un desplazamiento, creo que le puse bastante. 1.62 metros. Si lo ponemos en escala en 1 a 1, si tiene 1 metro acá, bueno, fíjense que es imposible que se desplace 1.62 metros porque ninguno de los vértices tiene más de 1,3 metros. Entonces, acá se dan cuenta ustedes que es un problema lineal. No está teniendo en cuenta que el elemento se está estirando. Vamos a pasarlo a milímetros porque a mí me... Vamos a pasar la MMKS. Pero ahora... Bueno, fíjense, las tensiones son altísimas y se producen en los lugares donde terminan los empotramientos. A ver qué presión le puse. Megapascales. Ah, no era tanto. Creo que por propio peso se deforma más. Vamos a suprimir y vamos a poner propio peso, a ver qué hace. Z, ok. No debería deformarse mucho por propio peso. Nada. No debe haber tomado, a ver si puso un multiplicador. Está en blanco y negro, no puso exactamente. Siempre fíjense que se ponga, yo hoy le di doble clic, puso la gravedad en el sentido de Z negativo, pero la manzanita acá había quedado sin colorear, entonces no había puesto la gravedad, ya que acá aparece el vector que indica el sentido de la gravedad. Entonces siempre tengan en cuenta eso. Bueno, ya fíjense que los elementos son más complejos, entonces el cálculo, si bien no tiene muchos elementos, ya tarda un poquito más. Bueno, da una deformación de 7,5 milímetros. Es una buena aproximación porque la deformación no es mucho mayor que el espesor de la placa. Bien, ¿qué pasa si yo a esta placa que está acá la empotro de ese lado, pero quiero hacerle, en este borde que está libre, quiero reforzarlo con un par de vigas? Entonces, lo que tendría que hacer es dibujar unos elementos acá y acá y ponerlos como elementos viga. Si yo quisiera agarrar los elementos del borde, supongamos que yo voy a seleccionar estos. Como ya están dibujados, los puedo convertir a viga. Entonces, digo, bueno, los voy a convertir a viga. Vengo acá, edito los atributos y le pongo parte 2. Si los convierto a viga, obviamente estoy destruyendo los elementos que eran placa. Entonces la placa que estaba ahí me quedó con 3 líneas. La línea que la cierra, el elemento placa, es otro elemento. Entonces me quedan estos elementos sin... O sea, rompí los elementos placa. Entonces no lo puedo hacer de esa manera. Lo que tengo que hacer es trazar otra línea y dibujar los elementos viga que me van a reforzar esa placa. Entonces, ahí tendría que venir y dejarlos eso como parte 1 y no
no tocarlos. Entonces, lo que puedo hacer es, vengo y voy a dibujar como elemento, o sea, le saco el tilde acá, no quiero dibujar una línea que después voy a mallar, sino que ya voy a dibujar los elementos viga, pero le voy a poner parte 2, porque si yo dibujo una línea de acá hasta acá, como parte 1, el programa me la va a borrar porque ya existe esa línea como parte 1. Pero si la dibujo como parte 2, no. Entonces fíjense, voy a salir desde acá, fíjense que le saqué el single para que siga dibujando, hasta ahí, ahí. Cuando pone el candadito quiere decir que tomó el nodo como posición. Y ahí. Bien, ahí ya le dibujé ese borde con elementos viga. A ver si me los muestra. No los alcanzo a ver. Bueno, no me los muestra, pero vamos a ponerle. Vamos a poner el elemento viga. Vamos a definirlo. Supongamos que vamos a poner un IPN. Vamos a poner uno que tenga 60 de alto, 60 de ancho, por 6, 5 y 6. ¿Ok? Y vamos a poner el mismo material, vamos a poner acero. Bien, ¿qué le falta a esto que acabo de hacer acá? Vamos a ensayarlo así se dan cuenta qué es lo que le falta. ¿Los vínculos no le faltó, profe? Yo bueno, eso es importante. No es justo lo que yo estaba preguntando ahora, pero es importante. Fíjense cómo quedó la placa. ¿Qué es lo que tendría que hacerle? Lo de los vínculos lo vamos a ver más tarde, pero es verdad. ¿Qué es lo que tendría que hacerle a esta placa? Vamos a visualizarla con el mallado. Hacerla que se junten como el otro día había hecho. O sea, Que se que junten terminan en el mismo punto. Girar los IPN. Bien, primero, como yo estoy trabajando en dirección de Z, es girar los IPN, ¿está bien? Ni siquiera miré cuando los hice cómo estaban orientados. Entonces, lo que tengo que hacer es primero girar los IPN. ¿Qué pasa? Cuando yo los seleccione acá, fíjense que ahí no sé cuál seleccioné. Entonces, lo que puedo hacer, en View, tengo por acá un filtro. ¿Dónde está? Yo tenía un filtro. No tengo filtro. Saco, directamente voy a desactivar y voy a sacar la visibilidad al elemento placa y ahí tengo las vigas. ¿Tá? Entonces, lo que tengo que orientar, si yo me fijo y voy a ver las orientaciones con el eje 2, fíjense que el eje 2 está apuntando, está en el plano y tendría que estar apuntando hacia arriba. Por eso tengo los IPN torcidos, tendrían que estar apuntando hacia arriba. Entonces voy a seleccionar todos los elementos y les voy a cambiar el número de layer o superficie. Superficie. Ahí está. Entonces ahora sí, le voy a poner de vuelta la visibilidad del elemento placa. Ahí tengo. Vamos a sacar los ejes, ya los puse como iban. Y ahora sí, ¿cuánto había dado el desplazamiento? 0,6 milímetros, o sea que mejoré casi 10 veces.
El desplazamiento, ¿se acuerdan que me daba 7, algo? 7,5. Bueno, ahora lo voy a correr. Y me va a faltar otra cosa más, que creo que era, no sé quién era el que había hablado hoy, que dijo algo, pero fíjense qué tiene de malo esto que está acá. ¿Qué es lo que puedo hacer para mejorar esto? En realidad yo, o sea, lo que quiero decir es que las vigas las puse por debajo de la chapa, ¿no? Y acá están en el medio. Yo las vigas las puse por debajo de la placa para que no tuviese tanta flexión. Y me quedó en el medio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Bueno, bajar los ejes de las vigas. Fíjense. Vamos a seleccionar solamente los elementos 2. Seleccionar, acá está el filtro. A ver. Vamos a activar el filtro, entonces yo si hago así, fíjense que acá me filtró la parte 1, en lugar de apagar la parte esa, lo que hago es, con el filtro, selecciono para que no me quede ninguna, y después desactivo el filtro acá. Entonces, bueno, yo si quiero seleccionar eso, lo que tengo que hacerle a esas vigas, tengo acá add, es un offset, ¿se acuerdan? Y tengo que bajar, si tenía 60 de alto, voy a bajar en Z 30. Menos 30, vamos a hacer que el nodo, en los dos nodos, ¿no? Entonces fíjense que ahí me dibujó los nuevos ejes hacia abajo. ¿Cuánto había dado acá? Bueno, con las vigas de costado había dado 0,64, con las vigas bien orientadas da 0,38. Vamos a ver si esto que acabo de hacer tiene algún tipo de, tendría que tener algún tipo de mejora. 0,38 tendría que mejorar un poquito. $0,33. ¿Está bien? Entonces ahí sí, fíjense que tengo lo mismo que hoy, la misma placa, empotrada en estos dos lados y la reforcé en los lados libres con un elemento viga que lo fui arreglando. Y ahora el desplazamiento máximo lo tengo en el medio, que está bien. Tengo 0,33. Bien. Acá yo hice algo que ustedes no se dieron cuenta, pero cuando yo dibujé los elementos viga, los fui dibujando de nodo a nodo. ¿Por qué? Porque el elemento viga con el elemento placa tienen que compartir el nodo si están en contacto. Si yo hacía una línea completa y otra línea completa y hacía los elementos viga con un solo elemento, entonces los nodos intermedios me quedaban desconectados de la placa. Es como que no hacían contacto. Si yo no le designo el mismo nodo a la viga y a la placa, van a quedar como elementos desconectados. Fíjense, voy a agarrar esto mismo, que está acá, y voy a borrar esos elementos viga.
Vamos a mostrar de nuevo esta placa. Y ahora fíjense que les voy a poner solamente un elemento viga que va de acá hasta acá y de acá hasta acá. Bueno, ahí obviamente me quedaron las superficies. Este elemento y este elemento. Le voy a cambiar la superficie. Vamos a ver la orientación. Están igual que hoy, entonces le voy a cambiar el tipo de superficie. Y además le voy a hacer el offset, que da menos 30. Ahí está. Fíjense que acá lo que acabo de hacer es poner los mismos elementos, o sea, los mismos elementos estructurales. Lo que pasa es que no conecté la placa con los nodos intermedios. Entonces ahora van a ver cómo es la deformada de la placa. Está solo, fíjense que está solo agarrada por el elemento, por este nodo, y acá no se nota, ahí ahora lo vamos a ver, pero en los nodos intermedios la placa no está conectada. Ahora no se ve, pero si yo le hago le amplío la escala de desplazamiento, fíjense que los nodos intermedios, donde no paraba la viga no comparte en el medio los nodos con la placa. Entonces es como que la placa está agarrada en los extremos de las vigas, porque en esos puntos sí comparte los nodos. Esto es importante porque lo que vamos a hacer, el práctico 3, es una compuerta hidráulica donde está hecha con elementos viga y elementos placa. Entonces, lo que van a tener que definir, es bastante complejo ese problema, pero lo que van a tener que definir es primero el mallado que van a utilizar para hacer el elemento placa que va a ser la compuerta. Pero como esa es una compuerta hidráulica, o sea, lo que va a hacer es soportar de un lado agua y del otro lado no, va a tener una presión hidrostática, y esa presión va a crecer con la altura. Entonces, esa placa que va a ser la compuerta va a estar reforzada con vigas, y va a tener que tener más vigas del lado de abajo. Bueno, ustedes van a hacer todo el cálculo, y van a calcular la distancia, van a hacer un cálculo preliminar, primero, a qué distancia tiene que estar cada viga, y luego lo que van a hacer es con elementos finitos, verificar desplazamientos, y el comportamiento de la compuerta completa. Pero bueno, fíjense que es muy importante que los elementos compartan los nodos, si no quedan como si estuviesen desoldados. Entonces, lo que puedo hacer acá es, en lugar de borrar los elementos placa, vamos a... Fíjense que acá está dividido en 6 elementos y acá está dividido en 4. Entonces lo que voy a hacer es, este elemento viga, lo voy a agarrar y vengo acá y lo voy a dividir en 6. Entonces lo dividí en 6 elementos. Bueno, me desapareció el offset porque el elemento original lo dividí. Vamos a sacar esto para poder seleccionar bien. Le voy a aplicar otra vez el offset. Fíjense ahora que al dividirlo en 6 partes, como la placa estaba dividida en 6 partes iguales, entonces ahora esa viga sí va a tomar los nodos intermedios y la otra no. Ahora fíjense cómo quedó. Entonces, esta sí, ahora comparte los nodos con la placa,
Entonces me da el desplazamiento acá porque acá no está tomado. Bueno, ¿para qué puedo usar elementos placas? Por ejemplo, si yo quiero calcular un silo, entonces no tengo que dibujar toda la envuelta de ese silo con elementos 3D, sino que lo hago con elementos placa. Y vamos a ver unos ejemplos que tenemos, que yo hice, a ver, nunca probé si los podía abrir. Creo que están en este. Bueno, acá lo que hice fue, tengo dos configuraciones del chasis, ese que les mostraba, y vamos a trabajar primero con el soporte del intercambiador de calor. Lo que hice fue, lo agarré desde Inventor, que es este que está acá, este soporte, y lo exporté como step, que es una configuración que es bastante sencilla. Bueno, acá me pide si quiero importar opciones, pero bueno, me vengo acá, File, Exportar, y en CAD Format lo puedo exportar en ProE o Step, que son, bueno, acá lo vamos a ver, ¿no? Fíjense que cada chapa, incluso hasta las soldaduras me tomó, dice que hay un cordón de soldadura, y acá hay otro, le asignó una parte a cada uno. Entonces yo esto lo podría, así como está, lo puedo simular como un elemento 3D. Fíjense que acá, cada parte, tiene un cordón de soldadura, acá tengo otro, ahí tengo un cordón, el otro debe ser esto. Ah, está bien. Bueno, acá tomó alguna descripción, ¿no? Soldadura, soldadura, chapa soporte vertical, que es esta de acá atrás, apoyo del tubo del intercambiador, refuerzo 1, refuerzo 2, soporte para una cañería y el pie de apoyo. Yo esto, como está así, lo podría calcular con elementos 3D y vamos a hacer un cálculo. Fíjense que tengo desde acá hasta acá, todos los elementos están en rojo, entonces los puedo seleccionar y a ver si puedo editar tipo de elemento. Vamos a tomarlo como elementos 3D. Tengo estos dos tipos de elementos, brick y tetraedro. Vamos a trabajar con brick. Tetraedro tiene varios problemas. No me está tomando el pie, ¿no? Ahí está. Editar, tipo de, vamos a tomar como brick. Entonces ahí lo que va a hacer, lo va a tomar como elementos 3D. Bueno, si se fijan, todos son de acero, entonces vamos a hacer lo mismo que hoy. Vamos a editar ahora el tipo de material. Le vamos a poner siempre el mismo material para que la comparación esté por fuera del material. Y vamos a definir el elemento. En este caso no es necesario porque todavía no vimos la teoría de elementos 3D, pero fíjense que lo que podemos tocar acá es si le podemos incluir nodos en el medio, o trabaja con los nodos en los vértices, o que puedo incluir nodos en el medio, que es obviamente la función interpolante es de mucho mayor orden.
Vamos a dejarlo, eso lo vamos a ver después, cuando veamos más, más sobre elementos 3D. Y lo único que queda ahora es hacer el mallado. Fíjense que en todos tenemos en rojo el mallado. Creo que, a ver si lo podemos hacer completo. Sí. No. Ah, mallado, fíjense que ahora tengo activado estos dos nuevos, estas dos nuevas funciones, que es para mallar en 3D. Acá lo que hacemos es setearlo y acá lo generamos. Lo podemos hacer todo desde acá. Entonces acá puedo controlar el mallado. Puedo decir que me los haga, que me tome el plano medio y me los hace placa. Pero bueno, dijimos que lo vamos a mallar como sólido. Más o menos el tamaño lo vamos a dejar ahí en el medio. Podemos achicarlo, pero vamos a dejarlo ahí en el medio. Y acá apretamos y empezamos a generar la malla. Lo va a generar elemento por elemento. Y si está todo bien, hace el mallado. Bueno, esto si quiere que me muestre alguna nota sobre los resultados, si le pongo que sí, me va a abrir un informe sobre el mallado que hizo. Me dice que son 8 partes y están mallado en 7124 elementos. Entonces, bueno, vengo acá, vamos a ponerle una carga. Vamos a poner una fuerza acá en esa superficie de, supongamos que pesa 5.000 kilos el intercambiador de calor y vamos a soportar 2.500 de este lado, vamos a ponerle 25.000 newtons en la dirección de I negativo, menos 1, y ahí está. Ahí está aplicada la fuerza. Bueno, si les parece, yo voy a poner a correr esto. No creo que... podemos dejar, a ver cuánto tarda. Pero ya podríamos hacer un descanso, ya vamos 1 hora. Porque esto va a tardar. Fíjense que está mallando. Ya lo completó. Bueno, profe, como quiera. Como ustedes quieran. Yo lo que quiero es que comparar los tiempos que tarda, entonces como esto va a tardar un poquito. Bueno, profe, hacemos descanso. Hacemos un descanso. Bueno, listo. Más o menos... Esto va a llevar unos 10 minutos, 15 minutos. ¿No? Bueno, No, esperen. no llevo nada. Ah, no llevo nada. No, está bien. Me olvidé de ponerle, fíjense los desplazamientos que da, en kilómetros. Me olvidé de ponerle la restricción abajo. Esa cara que está ahí, le vamos a poner una restricción, pero bueno, vamos a hacer el descanso. Y vamos a sacar la traslación. Así que bueno. A ver si acá me dice cuánto tiempo demoró. Bueno, acá me da todo el análisis abajo. Y me dice que tardó... No dice nada. Acá. 0.2 minutos. Bien, fíjense que, bueno, tomó lo mismo. Bueno, ahora un poquito menos. Hoy me había tomado 0.2
minutos, ahora 0.176. ¿Por qué creen que tomó menos tiempo en hacer el cálculo? ¿Qué les parece que cambió entre un ensayo y otro? Bueno, que cambió fue que puse las condiciones de borde, ¿no? En el otro no había puesto la condición de borde en la base del soporte. Puse las condiciones de borde y tardó menos tiempo. ¿Por qué creen que tardó menos tiempo? Porque el programa tenía menos ecuaciones para resolver. Perfecto, perfecto. Yo al poner todos los nodos que están debajo, todos los nodos que están en la base, le puse que todos esos nodos tenían, estos son elementos 3D, cada nodo tiene 3 grados de libertad, que son los 3 desplazamientos. Entonces cada nodo representa 3 ecuaciones. Si yo anulo, los hago 0 a todos, entonces acabo de bajar en la cantidad de nodos por 3 la cantidad de ecuaciones. Si venimos acá están todos los elementos, pero por acá tiene que estar la cantidad de ecuaciones. No nos fijamos en el anterior, porque bueno. Número de ecuaciones, 27.351. O sea, lo que resolvió es un sistema de 27.351 por 27.351. En el caso anterior, era esas 27.351 más todo esto que está acá, lo podemos calcular. A ver. Acá tengo la superficie. A ver si me da alguna información esto. No. Puedo buscarlo acá. A ver si me muestra la cantidad de nodos. Parte 8 es la parte de abajo. Son 1.353 elementos. Bueno, no puedo sacar mucho dato de ahí. Tengo 9.449 nodos por 3 incógnitas, 28.347 ecuaciones. Menos 27.351, 996 son esto dividido 3, me tiene que dar un número entero, sí, entero, 332. Acá hay 332 nodos que tienen, donde restringí los 3 grados de libertad, que es la diferencia entre hacer los 9.449 nodos multiplicado por 3 grados de libertad, le resto los 27.351 grados de libertad, que son las ecuaciones que hay. Fíjense, 27.351 degrees of freedom, que es esto que está acá. Esas son las ecuaciones. Bien. Bueno, vamos a hacer una copia de este escenario, que es lo que siempre les recomiendo a todos, pero yo nunca hago. Y vamos a resolver esto mismo con elementos placa, porque acá me da un desplazamiento, pero como lo estoy haciendo con elementos 3D, tendría que hacer una convergencia. Acá me da un desplazamiento de casi 0,1 milímetro. Y las tensiones más altas me dan en algún concentrador de tensiones acá. Fíjense que es un filo. Es un vértice clavándose en una chapa. Entonces acá hay un concentrador de tensiones. Yo a esto no tendría que darle mucha importancia porque es un concentrador.
Entonces acá va a plastificar, pero bueno, a mí lo que me interesaría saber, las máximas tensiones es en esta zona. A ver si me dice. En esa zona tengo 18 megapascales y en esta zona de acá 13 megapascales. Bueno, estaba bastante bien calculado. No sé cuánto pesa el intercambiador de calor, yo le puse 5.000 kilos, por ahí puede pesar más. Bueno, vamos al caso número 2, lo vamos a convertir en chapa. Vamos a agarrar todas las partes que están acá y lo vamos a, en lugar de que sea brick, le vamos a poner plate. Bueno, lo vamos a hacer con todas. Vamos a editar. Tipo de elemento le vamos a poner plate. En todos nos va a poner la definición del elemento. Vamos a ver que lo que tenemos que hacer no es. Vamos a tener que entrar elemento por elemento, pero fíjense que entro acá. Bueno, todavía no, pero vamos a hacer el mallado. Fíjense que ahora como le puse que todos iban a ser placas, le voy a poner que el mallado sea el plano medio de todas las piezas. Entonces, genero. Tendría que haber sacado los dos cordones de soldadura porque no puede mallar como placa. A ver qué hizo con los cordones de soldadura. Bueno, los cordones de soldadura, fíjense que hizo cualquier cosa. Los vamos a eliminar del cálculo. Vamos a sacar estos dos. Porque en realidad no tienen. Vamos a suprimirlos. Y ahora sí. Bueno, fíjense lo que hizo acá. Un desastre. Pero bueno. Acá seguramente me va a dar una concentración de tensiones porque no cumple esa continuidad. Vamos a ver. Esta chapa que es un soportecito lo puedo sacar del cálculo. Y vamos a modificar un poquito acá. Bueno, entonces fíjense que al sacar ese soportecito, ahora me hace bien el mallado ahí, y el mallado acá, fíjense que entre estas dos quedaron separados porque lo que hizo fue mallar la superficie media de la chapa que estaba ahí. Bueno, vamos a hacer el cálculo igual a ver qué hace. Bueno, ahora cuando entre a Element Definition, que era lo que me daba problema hoy, al mallar el plano medio, directamente el espesor lo toma del plano medio. Fíjense que acá hay una marquita que dice que usa el plano medio para utilizar como espesor. Y yo acá no tengo ningún lugar donde poner el espesor. Si yo saco este tilde, entonces ahí me dice que el plano medio, que el espesor es 12,7 porque tomó como referencia la chapa
Al mallar el plano medio, ya toma el espesor como referencia. Entonces lo dejo ahí cliqueado. Vamos a ver que tarda un poquito más, pero ¿por qué? Porque el mallado es casi el mismo, pero ahora está trabajando con elementos placa. El elemento placa tiene 24 grados de libertad, un solo elemento placa, y comparado con un elemento 3D, el elemento 3D también tiene 24 grados de libertad. Lo que pasa es que el elemento placa es más preciso para este caso. Bueno, fíjense que ahora me da, bueno, 1 milímetro, pero lo que ha pasado es que se desentendió de esa soldadura que había. ¿Ah? Entonces, eso lo tengo que volver a aplicar. Entonces, ¿cómo hago para que este y este que están acá, este y este, estén soldados? Entonces, lo que tengo que hacer acá es seleccionar este, selecciono la placa de arriba, aprieto Shift, selecciono la placa de abajo, hago clic derecho, y fíjense que me aparece acá una opción que es contacto, y en ese contacto le voy a poner cualquiera de estas dos, me va a unir las dos superficies. Vamos a ponerle Bonder, y vamos a ver qué hace. Siempre que hagan este tipo de cálculos, antes de hacer el mallado, antes de empezar a refinar el mallado, hagan este tipo, vayan resolviendo estas cosas. Porque si ustedes hacen un mallado muy fino, fíjense que no lo tomó. Porque ese contacto, no me acuerdo bien ahora, en Inventor tiene que haber un cierto ángulo, en este programa no me acuerdo cómo era. Vamos a ver si lo cambiamos. Este es el contacto que recién apliqué, está acá abajo en el árbol. Vamos a darle clic derecho, vamos a cambiarlo a Welded. ¿Qué es ahora? Lo que les decía es que cada vez que prueban con algo, háganlo antes de hacer el refinado del mallado. Imagínense que si yo hubiese hecho un refinado, esto tardaría un poco más. Entonces, me guardo el refinado para después, primero corrijo todos los problemas geométricos y después sí busco la convergencia. Tampoco me lo resolvió. Bueno, en este caso quizás no me va a quedar otra que a ver. Lo que puedo hacer acá es un mallado alargando esta chapa. Desde este nodo hasta este, y desde este hasta este. A ver, vamos a probar, Voy a hacer un mallado cuadrangular con, este pie, lo vamos a hacer con el mismo elemento que este. El 5, parte 5. Entonces voy a hacer un mallado rectangular, que le voy a poner parte 5, para que sea, lo que voy a hacer es alargar esta chapa hasta que haga contacto, desde este nodo, le voy a poner 2 elementos en altura, o 3, vamos a ponerle 3 elementos en altura, y en el largo le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, voy a salir de acá, acá, y de ahí
acá y ahí. Puede llegar a quedar cualquier cosa. Ok. Bueno, lo tomo bastante bien. Quedó un poquito torcido. A ver qué hace ahora. ¿Qué podrían hacer en el caso para no hacer esto? Bueno, vienen, modifican lo que podrían hacer para no tener que hacer eso, es agarrar esta pieza, que es el soporte, y lo alargan hasta que haga contacto con esta pieza. Muchas veces los elementos, o sea, los dibujos en el diseño no sirven para elementos finitos, porque uno por ahí está obviando algunas cosas. Bueno, fíjense que ahora sí hace contacto y se comporta más o menos. Ahora tengo que ir y hacerlo de este lado. Entonces, fíjense que lo hice todo con un solo lado, comprobé que funciona y ahora sí lo voy a hacer con el otro. Vamos a mallado. Este refuerzo 5, este es el 6. Y lo vamos a hacer con... Tengo que ver a qué línea va a ir a parar. Poner acá 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13. Bien, quedó mejor. Perfecto. Y ahora sí, este lo voy a comparar. Bueno, ahora sí nos fijamos, el desplazamiento que me da es 0.19, está en ese lugar. Puedo empezar ahora a refinar el mallado. Y lo que voy a hacer es compararlo con este que está acá. Este me daba 0.09, están casi. No, hay una diferencia, casi el doble es. Bueno, tendría que empezar, ahora lo que tengo que hacer es empezar a refinar los dos y ver cuál es el que aproxima mejor. Vamos a ver en tensiones que nos da. Recuerden que el otro daba 13, a ver. Bueno, acá tenemos 95, que obviamente está ahí en los concentradores de tensiones. ¿Por qué? Porque tengo una punta que está pegando contra, entonces ahí no tendría que tener mucho en cuenta. Pero sí tendría que ver cuánto es
las tensiones en este punto, 20 y pico, acá abajo 24, acá era importante, 24, 26. Bueno, en el otro da todo la mitad. O sea, el desplazamiento da la mitad y las tensiones dan la mitad. Entonces lo que tengo que hacer es ver cuál de los dos se aproxima mejor. Vamos a ver, tenía preparado otros. Bueno, este es el chasis, está un poquito, o sea, es el chasis que estaba dibujado acá. Lo que pasa es que acá tenemos medio, a ver, es este chasis. Entonces, bueno, acá directamente ya lo vamos a tratar como elemento placa. Si esto lo tenemos que hacer en 3D, nos puede llegar a llevar mucho tiempo. Entonces acá lo vamos a hacer. Seleccionamos todos los elementos y a todos le vamos a poner el tipo de elemento placa. Plate. Cuando venimos a Mesh, vamos a hacer el plano medio. Fíjense que acá dice placa o shell. Si yo aprieto acá, porque pueden estar, pueden decir, ah, lo quiero con el elemento placa, aprieto acá. Bueno, si aprieto acá, les va a hacer el elemento placa, pero les va a hacer la envuelta del sólido con el elemento placa. Después vamos a ver, vamos a hacer un caso muy simple para que vean que no tienen que utilizar, esto lo tienen que utilizar cuando están trabajando con superficies, no con sólidos. Aprieto ahí y genero. Bueno, fíjense que hizo un mallado bastante denso. Esto es lo que yo les comentaba, que toma el plano medio de cada sólido, entonces después se produce esta separación, que son los dos espesores los dos medios espesores que se consumieron. Entonces, bueno, yo lo que tendría que hacer es esta cara que está acá, con esta cara que está acá, ahí aplicar un contacto. Contacto bonded, unido. Y esta cara que está acá, con esta que está acá, lo mismo. Y así con todo el chasis. Pero bueno, vamos a hacer con esos dos, vamos a agarrar, vamos a hacer algo rápido. Vamos a seleccionar. Agarrar esta parte de acá atrás de este perfil. Selecciono esos nodos y los voy a empotrar. No le puse el material a ninguno.
¿Estamos? Y podría poner una fuerza ahí. A ver qué hace. Bueno, yo lo que tendría que hacer en para ensayar el chasis tendría que poner los contactos a todas las piezas. Yo solamente hice el contacto entre 3 piezas porque quiero ver qué hace. Antes de hacer este semejante cálculo, imagínense que esto tiene ¿cuántas ecuaciones? Por cada nodo hay 6 ecuaciones, o sea, y tengo 74.000 nodos. 445.000 ecuaciones estoy resolviendo. Para hacer una prueba, a ver si me tomó el contacto. Entonces, obviamente, yo lo que tendría que haber hecho antes de hacer esa prueba es suprimir todos los elementos y trabajar con 2 o 3 elementos y ver si me toma los contactos, cómo me los toma. Yo ahora estoy haciendo una prueba, pero bueno, esto va a llevar bastante tiempo y no vale la pena gastar tanto tiempo en hacer esa prueba. Mientras hace eso, a ver si puedo, vamos a sacar las piezas esas. Y quiero ver si puedo poner los tornillos acá. Bueno, ahí me hizo los tornillos para los agujeros para los tornillos. Entonces, quiero ver si esto lo puedo aplicar. Bueno, obviamente esto se desarma todo porque no me tomó la unión. No toma la unión entre el larguero y ni siquiera esa chapa. Entonces lo que necesito hacer es fijarlos. Vamos a hacer otra unión entre esta chapa bueno, acá le puedo agregar el tornillo, pero no estamos en el curso de Inventor, así que vamos a dejarlo ahí. Entonces fíjense que yo acá le agregué los agujeros. Entonces ahora voy a agarrar y voy a exportar esto como step y lo voy a guardar en chasis 3. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a abrir uno nuevo. Chasis 3.
les voy a mostrar una opción para simular las uniones abulonadas. Bueno, yo lo que voy a hacer, voy a abulonar estas tres piezas. Entonces la pieza esta de acá abajo la vamos a eliminar, esa de ahí la vamos a suprimir, y vamos a trabajar con esas tres piezas. Vamos a elegir el tipo de elemento, vamos a poner placa, vamos a elegir el material, bueno, hasta que no elija, vamos a mallar entonces, hit play. Ahora sí, vamos a poner el material. Y ahora fíjense que vamos a unir estas chapas mediante los orificios, que sería donde irían los tornillos. Entonces, para hacer esto tengo una herramienta, que es esta que está acá. Si esas uniones fuese una unión que permite el giro o junta, uso este. Pero como va abulonada, voy a usar este otro. Y fíjense que lo que dice es que simula un tornillo en el modelo. No tengo la necesidad de poner el tornillo y simular un tornillo, que sería mucho poner todo el tornillo. Entonces, lo que voy a hacer es agregar una superficie, primero donde está la cabeza del tornillo. Entonces, voy a agregar, que es esta que está acá. Ahí, add, bien. La superficie interior. No me acuerdo cuánto era esto. Esta es la superficie de la tuerca, que es esa que está ahí. Acá la superficie interior del tornillo. Lo que tendría que agregar son esta superficie, pero en el caso de que sea... no sé si lo toma... Bueno, nunca lo hice con placa, pensé que lo iba a tomar, se me ocurrió aplicarlo ahora. Creo que no lo toma. ¿Por qué? Porque, fíjense, yo acá tengo que seleccionar la superficie donde va la cabeza del tornillo, que es esta. La superficie donde va la tuerca, que es la del lado de adentro, que es esta. Y acá tengo que seleccionar la superficie interior. Entonces lo que está diciendo es que lo va a hacer solamente para sólidos. A ver. Pensé que lo iba a hacer con elementos... A ver, vamos a tener que hacer con sólido. A ver. Bueno, fíjense que acá las piezas están en contacto. Entonces cuando hace la placa, tira el plano medio, entonces ahí me quedan separadas las dos piezas. En este caso, fíjense, cuando yo voy a utilizar el tornillo, selecciono la superficie externa donde va la tuerca. La superficie interior del orificio, o sea que es esta que está acá,
esa, add, y esta que está acá. Y después la superficie donde va la tuerca, que es esta que está acá. El diámetro, por cuánto era, a ver, vamos a ponerle. Bueno, acá hizo, si ustedes se fijan, agregó unos elementos acá. Lo que no tiene es el diámetro, vamos a poner el material, no le puse el diámetro del orificio porque el diámetro del orificio, vamos a poner 1045, un poquito más fuerte. El diámetro del orificio me sirve para poner ese elemento ahí, que son elementos rígidos. Lo que hizo fue, agarró con elementos similares a los elementos barra, pero son elementos, acá está, elementos viga. Lo que hizo fue, automáticamente, para simular los orificios, de cada nodo del agujero, tiró a un nodo central, con elementos viga. Y lo mismo hizo con nosotros. Si yo entro acá en Element Definition, me va a decir, a ver, el diámetro que no le puse, vamos a ponerle 4 milímetros de radio, que era lo que me preguntaba hoy, que me tiraba el error para hacer la junta aburonada. ¿Qué pasa? Simula los tornillos con elementos viga. Esto lo puedo hacer manualmente. Fíjense, yo agarro un elemento viga, me vengo a dibujar, vamos a poner que sea la parte 7. Entonces lo que voy a hacer es, voy a dibujar un elemento viga y lo voy a tirar desde este nodo al nodo opuesto, que va a ser este que está acá. Ese es el elemento viga que lo que va a hacer, va a empezar a unir todos los nodos de la superficie esta que está acá. Bien, ahora lo voy a cerrar. Lo que necesito hacer con este elemento es dividirlo en dos. Vamos a llamarlo elemento viga. Y ahora me va a dejar dividirlo. Selección. Selecciono ese elemento y lo divido en dos. Okay. Entonces ahí me quedó en el medio el centro de ese orificio. De ahí, ahora voy a ir del centro de ese orificio, voy partiendo a cada extremo, a cada nodo de la pared. Y ahí lo que acabo de hacer es la parte donde va la tuerca. Tengo que hacer lo mismo ahora en el interior. Tiro una línea de acá hasta el opuesto, que es este, y la voy a dividir en dos. Esa línea la divido en dos. Después, del centro de esa línea a todos los nodos. Acá. Vamos a poner single line porque me voy a volver loco. Ahí. Ahí. Entonces lo que acabo de hacer ahí es, todos los nodos del orificio, tanto de afuera como de adentro, los junté en un solo nodo central, y desde este nodo central hasta el otro nodo central, voy a tirar la misma línea, y eso va a ser, de esa forma simula un tornillo. El diámetro de esta línea va a ser el diámetro del tornillo. El diámetro de estas líneas también va a ser el diámetro del tornillo, pero estas líneas no me importan porque sirven para agarrar los nodos, o sea, son mucho más fuertes que lo que sería el tornillo, pero no me importa. Entonces vengo acá y ahora lo que voy a definir es el diámetro de esa viga, que voy a simular el tornillo. Entonces le voy a decir que es una viga redonda y le voy a poner 4 milímetros, o sea, un tornillo de diámetro 8. Ok, y le pongo el material. Eso que acabo de hacer yo recién es lo que hace automáticamente
el programa cuando pone una unión abulonada. Pensé que se podía hacer con placa, se puede hacer con placa, pero no te deja, hay que hacerlo manual, no te deja porque hay que seleccionar las caras internas del orificio y en el elemento placa no está. Pero bueno, eso es una forma de simular los tornillos sin que tener que materializar el tornillo, mallarlo en 3 dimensiones y después analizar. Entonces, bueno, ahí tengo los dos tornillos. Eso mismo me va a servir para todos los orificios, o sea, la herramienta esta la aplico de forma automática y hace eso, pero bueno, de esa manera se simulan los tornillos. Entonces ahora lo que puedo, bueno, esto me va a llevar, vamos a suprimir el crucero, y vamos a hacer una prueba y ya terminamos por hoy. Vamos a encontrar esto. Vamos a encontrarlo de ahí y vamos a poner una fuerza acá. Bueno, esto es fuera de programación porque esto tendría que haber ido con elementos sólidos. Vamos a ver que elementos sólidos es el elemento general donde no hay ninguna simplificación y los elementos sólidos generalmente son elementos son cúbicos o octaédricos o generalmente se llama brick por ladrillo y tienen 8 nodos. Obviamente este elemento que está acá no es, los elementos con los que está mallado este larguero no son buenos porque fíjense la distancia que tiene de altura y de base. Tienen que ser similares. Bueno, a ver qué pasó. Falló el análisis. Bueno, después vamos a ver qué pasó acá. Ah, a ver. Lo que pasa es que justo lo estoy haciendo, no puede abrir alguna matriz porque está, como la guarda en Drive y Drive se va actualizando, hay veces que no le da acceso. Ahí está. No. Bueno, acá hay una carpeta que uno puede abrir. Esto es lo que me dice que no puede abrir
esta carpeta, chasis 3, no puedo abrir una carpeta, ¿dónde está? Hay una de estas carpetas que no puede abrir. El tema es cuando trabajan con Google Drive y corren archivos desde Drive, como está continuamente actualizándolo, se acaba de actualizar. Entonces hay veces que no deja que el programa, que el programa tome algún archivo y lo pueda modificar. Entonces puede llegar a tener ese problema. Pero bueno, esto es todo por hoy. Nos salió. Ahí está, a ver.